tamaño para un tamaño, una hoja, el cuadro blanco que vemos está en tamaño A1. Y vemos que la lámina o el gráfico que nosotros tenemos es un poco más grande que un tamaño A1, ¿no? No lo he puesto en A0 porque no es tan grande para que entre en una hoja cero, pero el formato que tenemos atrás, ese rectángulo blanco, viene a estar configurado para el tamaño A1. Entonces, ¿qué significa? Que en una hoja A1 nosotros vamos a poder ver esta parte y esta parte no, ¿no? Entonces, son configuraciones que nosotros vamos teniendo mediante el desarrollo del curso. Y como les digo, en el model es donde nosotros vemos las diferentes líneas. En el model es donde nosotros dibujamos y en los viewports son las hojas de presentación, cómo esto se va a ir a plotear o imprimir para la presentación de los diferentes planos. Ok, lo que podemos observar acá en este plano, ahorita tenemos toda la hoja en blanco que corresponde a lo que es este, lo que corresponde la hoja en blanco es la hoja de trabajo, ¿ya? Ahí vamos a verlo. Pero podemos observar que tenemos lo que es el mapa, porque está como con la opción de geolocalización. ¿Por qué? Porque esto ha sido ubicado mediante coordenadas, cada uno de los puntos que nosotros observamos, y nos termina uniendo bajo geolocalización estas coordenadas. Nosotros en el CAD, por más que veamos una hoja en blanco, y mientras más reducimos la vista, vamos a seguir viendo hoja en blanco, ¿no? Como un espacio infinito en blanco. Este espacio infinito que aparenta ser, tiene prácticamente tiene todas las coordenadas con las que nosotros trabajamos para la geolocalización de nuestro territorio. Entonces, si nosotros nos dirigimos acá a la opción de Map Off, que ahorita significa que está apagado, y ponemos una vista en S3 Imagery, va a cargar la imagen satelital como tal de la zona de intervención. Ya voy a borrar estos espacios para no marearnos. Ya voy a borrar esto acá también para no marearnos. Después vuelvo a acceder a esto. Ok, entonces como pueden ver, el AutoCAD me ha cargado la imagen satelital de la zona de trabajo y tengo ubicado geográficamente, ¿no? Georreferenciar la zona que nosotros vamos a intervenir. Acá lo podemos ver. Entonces, si nosotros nos ubicamos a nivel de el Maps, por ejemplo, igual chicos, si ustedes tienen algún tipo de preguntas, pueden dejarlas en el chat y de ahí vamos a responderlas, faltando unos 15, 20 minutos antes de finalizar la clase, ¿no? Para que ustedes no tengan ningún tipo de duda de todo lo que estamos viendo el día de hoy. Ok, acá estamos en una vista satelital mediante el Maps. Nuestra zona de trabajo está ubicado en Ticapampa, ¿ya? De Ticapampa, que queda en el distrito de La Bahía, tenemos una carretera y en esta carretera se abre un desvío y nos va a llevar a esta zona que es actualmente como se encuentra, ¿no? O sea, ya se realizó el trabajo. A nivel de plano tenemos la misma graficación. Acá se encuentra, a ver que un ratito, acá se encuentra Ticapampa, ¿no? Y vemos que está la carretera, la misma imagen como tal. Esta vez sí, la vía está afectada, fue afectada por huaicos, lo cual no hemos podido apreciar acá. Acá vemos que la carretera está dibujada. Pequeños tramos no se llega a ver muy bien con la vista satelital, pero vamos a observar que tenemos el desvío como tal, ¿no? Acá se encuentra el acceso, Ticapampa, y acá hay un acceso, acá está, esta es la carretera que existe, ¿no? Vía de acceso existente, y tenemos acá la vía que es una trocha. Entonces, esta es la zona de trabajo. Actualmente, bueno, ya existen estas piscinas, ¿no? Porque está cargando la misma imagen satelital, por eso se encuentra ahí graficada. Pero si es que no hubiese sido actualizado, porque esto se actualiza mediante las imágenes satelitales que tenemos, este plano hubiese mostrado un cerro como tal. ¿Ya? Entonces, esta imagen satelital que está tomando el CAD de manera referencial nos indica se va actualizando como tal. Entonces, lo que nosotros encontramos acá, ¿ya? Lo que nosotros encontramos acá va a ser lo siguiente. Vamos a ver una serie de líneas.
Si observamos bien, vamos a cambiar vamos a quitar el fondo del Maps, ya, vamos a poner el Map off. Vamos a ver que tenemos una serie de líneas. Tenemos el trazo de la proyección de la carretera, ya, tenemos el trazo de la proyección de la carretera, cuyas longitudes también nos está indicando el plano. O sea, vamos a tener en esta longitud de arco 17,95 metros, después un tramo de 12,61, después una pequeña curva de 17,19, casi imperceptible, 11,45, 19,97 la longitud de arco, y de ahí sigue la vía, ¿no? Es una vía de acceso proyectado, ya el plano nos indica que es una vía de acceso proyectado. ¿Qué más podemos observar? Tenemos estas diferentes líneas, que son unas grises y otras negras. Estas líneas negras vienen acompañadas por un número: 1345, 1340, 1350, 1355. Y también lo que nosotros vamos a encontrar en todo plano topográfico e incluso en un plano de ubicación corresponde a las coordenadas de ubicación del punto. Esto que nosotros tenemos son diferentes grillas y cada grilla tiene una coordenada tanto a nivel este como a nivel norte. Entonces, nosotros vamos a observar que tenemos estas coordenadas y podemos ubicar también los puntos con respecto a las coordenadas. Entonces, podemos ver que acá tenemos la coordenada norte 8065,200, ¿no? Que es toda esta línea. Hacia arriba tenemos la 8065,400, ¿no? O sea, de acá a acá hay una distancia de 200 metros. Y de manera vertical también vamos a encontrar lo mismo: la 337,200, la 337,400. Y acá tenemos la 337,600, ¿no? Entonces, cada uno de los puntos que nosotros encontramos va a estar ubicado entre estas coordenadas. Supongamos, vamos a dibujar algún punto. Vamos a dibujar un círculo, digamos, en este punto acá. En este punto acá vamos a dibujar un círculo, ¿ya? Este círculo que nosotros vamos a dibujarlo acá, vamos a ponerle color rojo y vamos a ubicarlo. Si nosotros nos vamos a las propiedades de este círculo, ya, vamos a las propiedades, control uno, vamos a ver que nos dice que sus coordenadas son 80,65, 195. ¿Por qué? Porque la 200 está en esta línea, o sea, está por debajo de la 200. Hasta ahí tiene lógica. Y la coordenada 337,422. ¿Por qué? Porque acá tengo la que corresponde a nivel 400, ¿no? Y de acá para acá voy a correr 200. Entonces estamos más o menos a 22 metros de la distancia del eje. Corroboramos acá con el punto medio de la circunferencia, que este es el punto, hasta la línea. Vamos a ver que tenemos ahí 22,29 metros, ¿no? Ahí está, 22,29 metros es la distancia, que es lo que corresponde, ¿no? Si nosotros volvemos a seleccionar el círculo, vamos a encontrar 337,422,29, ¿no? Ahí está, 22,29. Entonces, estamos viendo que estos puntos son concordantes con las coordenadas que nosotros tenemos y siempre tenemos que trabajar con estas coordenadas. Ok, y les decía que nosotros en este plano vamos a encontrar una serie de líneas así que están pegaditas, pegaditas, unas de un color oscuro, otras un poquito más claras. ¿Qué significa esto de acá? Bueno, los números que nosotros tenemos acá: 1325, 1330, 1345, 1340, 35, son las alturas a la cual se ubica cada uno de estos puntos. Esto se llama curvas de nivel. Lo que vamos a observar es que el punto que que ubique en esta parte de acá, en esta parte de acá, va a tener unas coordenadas en un eje plano X y Y, que va a estar entre la 337,400 y 337,600, y entre la 80,65,200 y 80,65, ¿no? Va a estar en ese lapso, pero eso es a nivel de plano. Eso es a nivel de plano, pero este punto va a estar a una altura. Nosotros a nivel de planos vamos a ver la ubicación geográfica de manera
¿cómo les puedo decir? Bidimensional, en dos dimensiones, solamente el eje X y el eje Y. Pero en realidad esto tiene una altura. ¿Y qué altura tiene? Bueno, aproximadamente como está en este trayecto, ¿no? En el rango de la línea que corresponde a 1335, es que ese punto se encuentra a 1335 metros sobre el nivel del mar. Y lo que vemos acá, toda esta línea negra, ¿no? Que observamos acá, nos va indicando que todo esto está a esta altura. Si nosotros vemos, acá sigue observando, nos sigue indicando 1335, ¿no? Es toda la línea negra que nosotros observamos que tiene esta altura. Como vemos, tenemos acá 1340, significa que este punto es más alto. Pero, ¿y las líneas grises que nosotros vemos? Bueno, son el tramo que está comprendido, cada progresiva que nosotros vemos en este plano está a 1 metro. Porque si esta línea negra la vamos a pintar ahorita de rojo, ¿ya? Para que se pueda diferenciar, voy a darle un poquito de grosor, ¿ya? Y esta altura que viene a ser los 1340, igual lo vamos a pintar de rojo, vamos a darle un grosor. Tenemos 1335, 1336, 1337, 1338, 1339 y 1340. Entonces, como vamos viendo, son las alturas a los cuales se van a encontrar estos puntos. Cuando vemos que eso está de manera tupida las líneas, significa que la altura que nosotros tenemos es bien marcada. ¿Ya? La separación que nosotros tenemos en estos planos gráficos nos indica que es una altura bien marcada, porque miren, en un trayecto recto, vamos a marcar una distancia de este punto hasta este punto, solamente a manera gráfica nada más, como pueden ver, vamos a marcar acá. De acá hasta esta curva, tenemos que son 14 metros. En un lapso de 14 metros, ¿cuánto de alto está subiendo? Bueno, acá tenemos la progresiva 1325, la 23, 1323 metros. 1323 metros. Esto es solamente AutoCAD, ¿ya? Solo es AutoCAD, no es el Civil 3D, nada, es solamente AutoCAD, ¿ya? Entonces tenemos acá la altura 1323 metros, ¿ya? Y este punto es 1335. Estamos hablando que tenemos 12 metros de diferencia, ¿no? A una altura, a una longitud de 14 metros, gráficamente en 14 metros, está subiendo 12 metros. Entonces, miren cómo es este nivel, ¿no? Esta altura, cómo está yendo. Prácticamente eso está yendo de esta forma, ¿no? Entonces, eso es lo que nos representa este tipo de planos. O sea, que cuando nosotros observamos las líneas así muy marcadas, significa que vamos a tener, encontramos alturas o depresiones como tal, ¿no? Porque si lo mido de arriba hacia abajo, es una caída como tal a nivel de diferentes niveles. En cambio, cuando nosotros encontramos líneas ya separadas, ya, así como en este caso, que no están tan marcadas como en este caso, que están bien marcaditas, pero acá sí observamos que hay líneas que igual tienen, están sus progresivas cada metro, pero vamos a ver que están un poco separadas. Entonces, este tipo de separación me indica que de cierta forma el terreno es un poco más llano. O sea, el terreno de cierta forma es un poco más llano. Hay pequeñas, está bajando el nivel poco a poco, pero no es tan brusco como cuando nosotros lo encontramos en esta zona acá, ¿no? Y si activamos el plano para que lo puedan ver, la vista satelital, ¿no? No se aprecia muy bien. Vamos a esperar que cargue bien. Vamos a ver si hay otra vista satelital, mejor definición. No se logra apreciar muy bien las gráficas. No, con esta vista no va a cargar. Entonces, así nosotros vamos a ir interpretando lo que corresponde un plano topográfico. Vamos a poder ver las curvas de nivel y acá vamos, ya podemos nos damos cuenta de que en esta parte alta hay como que una pequeña meseta, se podría decir, ¿no? Con un ancho
de aproximadamente, ¿cuánto tenemos acá? De 10 metros aproximadamente, ¿no? Porque está casi todo al mismo nivel, la diferencia es 1 metro, pero en largas proyecciones no se nota mucho esta diferencia, pero para este lado sí vemos una gran depreciación, igual para este lado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica un plano topográfico, en un levantamiento topográfico como tal. Los BM vienen a ser los puntos de control que se van a ir marcando para poder tener el control y la vista. ¿Qué significa esto? Cuando uno hace un levantamiento topográfico, va a tener que ubicar estos BM, va a tener que poner sus puntos de control y desde el punto que están indicando van a tener que hacer el levantamiento de toda la zona de visión que tengan, ¿no? Listo, ya marcaron acá. Entonces, este punto de acá también tiene que tener visión del punto que tenemos acá para que lo pueda georreferencial. Y del mismo modo este punto con este punto de acá, el BM3. Entonces, con esos puntos ya está marcando, incluso acá la línea verde, es todo el polígono. Vamos a cambiarle color para que sea un poco mejor. O mejor vamos a aumentarle el grosor para que lo puedan ver bien. Ese es el polígono que se ha trazado. Y sobre ese polígono se vienen revisando, se hace el levantamiento como tal de todas las curvas de nivel. Pero el polígono viene a ser la zona de intervención que se va a tener. Ok, en este plano, en este proyecto, lo que se buscaba era habilitar una vía, porque acá nos dice una vía de acceso proyectado a nivel de trocha, para poder construir estas pozas, que son celdas destinadas al relleno sanitario. Y se hace el trazado como tal. Dentro de este plano topográfico vamos a encontrar, ¿qué vemos acá? Curvas de nivel. Pero si acá yo tengo curvas de nivel, ¿cómo puedo hacer una celda? Bueno, esto significa que se van a tener que hacer las excavaciones como tal, ¿no? Y nuestro plano topográfico, nuestro levantamiento topográfico, nos va a dar también eso, lo que corresponde a los volúmenes de corte relleno, porque estos cortes no los podemos hacer con mano de obra, ¿no? Va a ser con maquinaria porque estamos hablando de grandes volúmenes. ¿Y esto dónde nosotros lo vemos? Bueno, cuando se hace el levantamiento topográfico, se empieza a realizar también lo que corresponde los planos de secciones. En este caso, el proyecto está dividido en la sección de la carretera, del acceso, ¿ya? De la vía de acceso, una sección netamente para las oficinas, que es esta plataforma que está acá, que es lo primero que vamos a ver, y después lo que corresponde a las celdas. Entonces vamos a ver cómo estaba la topografía en esta parte de acá, que corresponde al área administrativa y servicios. Como podemos ver, las líneas están un poco distanciadas, por lo que nos puede decir, de cierta forma, que esto se encuentra de lo que corresponde en un nivel plano, ¿no? Casi llano, ¿no? Pequeñas depreciaciones, pero son imperceptibles con respecto a la distancia que tenemos, ¿no? Entonces vamos a ver acá el perfil de las oficinas. Acá tenemos el model, está señalando lo que corresponde al área de perfil, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros tenemos un perfil, tenemos que tener indicado cuál va a ser mi nivel de terreno. Nuestro plano, nuestro proyecto que diga, tiene que encontrarse a un nivel de control, que es el nivel cero, ¿no? Sobre este nivel cero, el cual se va a mantener, ¿no? Vamos a tener de repente niveles por encima del cero, más 0,15, más 0,10 con respecto a los acabados, la altura de la losa, de repente ciertas depreciaciones, menos 0,15, etcétera. Son diferentes niveles que nosotros vamos a tener que ubicar en el proyecto, ¿no? Acá tenemos nos indica que toda esta parte de acá va a ser mi nivel 00, va a ser mi control, el 00. Y acá voy a tener que también va a estar a nivel 00. Mi coordenada o mis líneas de mis curvas de nivel, mejor dicho, me dicen, oye, estás a una altura de 1365, acá estás a 1370, ¿no? Ok, significa que acá voy a tener que aplanar el terreno para poder tener todo nivelado y que esté a un nivel 00. Vamos a ver que sobre este nivel 00 voy a tener lo que corresponde al área administrativa y servicios,
voy a estar con una plataforma de 15 centímetros por encima en nivel 00. O sea, va a haber un pequeño contrapaso, ¿no? Para poder llegar a este nivel. Pues son 15 centímetros como tal. Y todo se encuentra, todo lo que está acá, en este rectángulo, se encuentra a estos 15. Entonces, es toda una plataforma que nosotros vamos a vaciar que tiene que tener 15 centímetros por encima a mi nivel de control cero. Y esto, acá nos dice terreno nivelado y nos da el área incluso, ¿no? Entonces, toda esta información va a estar en nuestro plano topográfico. Pero no es solo eso, porque acá tenemos lo que corresponde mis niveles o mis secciones como tal. Vamos a ver que tenemos acá una cota de terreno, una cota subrasante, ¿no? Y acá vamos a ver. Volvemos al plano. Tenemos que mi terreno está entre 1365, 1366, 67, 68, 69 y 1370. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, las cotas, 1361, 61,94, 62, 63. Entonces, nos va indicando cada cierto tramo, ¿ya? Cómo va a ir avanzando este terreno, que viene a ser la línea rosada que nosotros podemos observar. Esta línea rosada, ¿ya? Vamos a cambiarle color para que sea un poco más llamativa. En este caso, esta línea roja es como nosotros encontramos el terreno en esa zona. Y lo que tenemos acá, 0 más 0 más 0, 0, 0, 0, 10, 0, 20, 0, 30, 0, 40, 0, 50, vienen a ser las progresivas con las cuales está tomándose el proyecto. Vamos a ubicarnos acá. Este proyecto, como pueden ver, tienen unas líneas acá, que dice 0, 0, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 46, están separadas cada 5 metros. Entonces, cada 5 metros, ya, nosotros vamos a tener cómo está avanzando mi terreno. Esta es mi cota 1360 y 1370, ¿no? Entonces, mi terreno está marcado por esta línea roja. Es como nosotros estamos encontrando cómo va avanzando mi terreno cada 5 metros, ¿no? En este caso, a nivel de proyecciones, tengo 0, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ¿no? Entonces, es como está yendo. Y la línea y los datos azules, que dice que es la cota subrasante, que es cómo nosotros vamos a terminar trazando el terreno. Significa que lo que yo tengo ahorita por debajo de la línea roja, que es mi terreno natural, yo voy a tener un corte, ya que acá me indica que voy a tener mi nivel 00. Este va a ser mi nivel 00. ¿Y mi nivel 00 desde qué progresiva parte? Bueno, acá tenemos un punto de control que es aproximadamente a los 15 metros, ¿no? Y a los 20 metros también ya tengo unas excavaciones, ¿no? Listo. Entonces vamos a ver. Mi progresiva 20, mi progresiva 15, que son los puntos de control, es donde íbamos a tener nuestra losa. Entonces ya desde ahí nos va indicando que ahí empieza a tener mi nivel 00. Entonces, cuando nosotros observamos estos tipos de planos, vamos a encontrar que la línea roja, en este caso, viene a ser mi nivel de terreno natural, cómo se encuentra el terreno. Y la línea azul es cómo yo necesito que esté el terreno. Entonces, si yo necesito que el terreno esté así, bueno, se hace el corte como tal, ¿no? Y dice, ok, si yo tengo terreno natural por encima de mi línea de proyecto o mi subrasante, significa que todo lo que está por encima yo voy a tener que cortar terreno. Entonces, todo lo que está por encima de la línea azul es un corte de terreno. Y vamos a tener en este punto, entre la progresiva 25 y 30, más o menos a los 27 metros aproximadamente, vamos a tener corte. Y acá también vamos a tener un pequeño corte, chiquito, ¿no? Y lo que está la línea azul por encima de la línea roja significa que se va a tener que rellenar. Entonces yo voy a sacar material de acá y de repente lo voy a destinar a esta zona acá para que pueda llegar al nivel que necesito. Entonces, eso es lo que corresponde los cortes y que nosotros vamos a encontrar en nuestros planos topográficos. Esta es información que nos dan nuestros planos topográficos porque se va a ir trazando cómo van a ir los diferentes niveles a lo largo de mi proyecto en base a progresivas. Pero no es todo,
porque acá también tenemos cómo van a estar las progresivas. Esto es en un sentido, ¿cierto? Yo viendo el largo del proyecto, ¿no? Este largo del proyecto, pero ok, ese es mi guía. Yo necesito ver todo el ancho que tengo acá, porque es toda esta plataforma que yo tengo que nivelarla. Entonces, si es que yo me paro acá y veo, voy a ver esta línea cómo el terreno va avanzando, ¿no? Cómo va subiendo. Ok, ahora me falta pararme acá y ver todo este sentido, cómo está yendo el terreno. Y eso es lo que nosotros tenemos acá. Tenemos mi progresiva 0, 0. ¿Dónde está? Acá está. Acá empiezo. Habíamos visto que teníamos una pequeña área de corte y una área de relleno. Acá me dice área de corte 1.153 y un área de relleno de 0.373. Entonces, terreno acá va a pasar acá para tener mi plataforma nivelada en esta progresiva 0. ¿No? Acá está. En la progresiva 0 más 0 vamos a tener el área de relleno y una pequeña área de corte, una pequeña área de corte. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos visto es a lo largo de este sentido, ¿no? Entonces, ahora falta ver los anchos como tal. Después tenemos acá a los 5 metros. Ok, tu zona de intervención ya es un poco mayor, porque lo que nosotros observamos acá, esta línea anaranjada, es lo que nosotros tenemos acá, esta parte del terreno. Esta precipitación que nosotros tenemos viene a ser el corte, la línea anaranjada, seguimos por acá, los 5 metros, ya casi se dan cuenta, está, como está separado, es que nosotros observamos acá un poco más ancho el tramo, ¿no? A los 10 metros, a los 20 metros, y así sucesivamente, ¿no? Entonces traza un eje cero, y ok, en este ancho vamos a tener relleno, 13 metros cúbicos de relleno, y de corte 3.51, ¿no? Entonces también nos va indicando los volúmenes de área y de corte, ¿no? En este caso estamos hablando de área de corte y área de relleno. Y ustedes dirán, Inge, pero cuando nosotros metramos el corte y el relleno, nosotros estamos hablando de volúmenes. ¿Qué hago con el área? Bueno, ya cuando se vea la parte de lo que corresponde la norma de metrados, porque nosotros necesitamos conocer la norma de metrados para poder elaborar expedientes técnicos, vamos a ver que en esta norma de metrados nos indica que los volúmenes de corte y de relleno que vemos representados en los planos topográficos se van a calcular mediante la fórmula de áreas, ¿no? Entonces vamos a tener una área, el área de cierta forma, la sección de una forma al inicio, la sección de una forma al final y se va a sacar el promedio como tal, multiplicándose por las distancias, ¿no? Entonces, es la forma como se trabaja esto. Entonces, acá seguimos en la progresiva 5 hasta la progresiva 10. Después tenemos acá de la progresiva 15, ¿no? En este caso la progresiva 15, que va a tener menor volumen de relleno, ya, volumen de relleno, igual para lo que corresponde el área de corte, ¿no? Área de corte, área de relleno, acá tenemos más área de corte, ¿no? Rellenos no tenemos, que es lo que hemos visto a partir de la progresiva 20, como podemos ver, la progresiva 20, estamos ya empezando a ver un poco más de lo que corresponde cortes, ¿no? Acá tenemos la progresiva 30, la 25. A ver, esta es la progresiva 0, la progresiva 5, la progresiva 10. ¿Ya? La progresiva 15 es esta abajo, la progresiva 20, la progresiva 25, empezamos a tener ya un poco más de corte. La progresiva 30, ya tenemos mayor volumen de corte, que es lo que podemos observar acá. A partir de la progresiva 30 empezamos a encontrar ya mayor volumen de corte con respecto a los rellenos que nosotros teníamos en el caso anterior, ¿no? Entonces tenemos la progresiva 30, la progresiva 35, la progresiva 40. Y la línea anaranjada que nosotros encontramos acá viene a ser cómo está el terreno actualmente, ¿no? Igual tenemos la progresiva 45, la progresiva 50 y al final, bueno, los 56 metros ya no tenemos pues lo que es área ni relleno, ¿no? El área de corte ni relleno, entonces solamente nos queda eso. Entonces, esto de acá, todo este gráfico,
termina representándose en esto. Tenemos una planilla de volúmenes de excavaciones para el área de las oficinas y esto nos va a contar con qué? Con las secciones, que son las progresivas, la distancia entre secciones, que hemos visto que está a cada 5 metros, a los 5, a la progresiva 10, a la progresiva 15, a la progresiva 20. ¿Cuánto es el área de corte, el área de relleno y los volúmenes? Que se va a multiplicar lo que corresponde al área de relleno y el área de corte por la longitud que nosotros vamos a indicar con respecto a las fórmulas correspondientes. Entonces vamos a tener un volumen de corte total y un volumen de relleno total, ¿no? Entonces, esto es con respecto a esta primera parte, a este pequeño módulo. Vamos a ver la ruta de acceso. Para el acceso también tenemos lo mismo. Vamos a cambiar acá. Para el acceso también tenemos lo mismo. Y en el acceso vamos a observar lo siguiente. Tenemos igual nuestras progresivas 0, eh, la progresiva 0, ¿dónde está la otra progresiva? Progresiva 100, 200, 300, 400, ¿no? Cada 100 metros están estas progresivas y nos va a indicar cómo van a ser los diferentes puntos de control, ¿no? Entonces, a nivel de los planos, vamos a encontrar que esto se encuentra así. Tengo mis cotas, tengo cómo va a ir variando esto y cómo voy a tener que ir realizando lo que corresponde mis subrasantes, ¿no? Igual la cota del terreno, las alturas de corte, y acá vamos a poder observar un pequeño alineamiento, ¿no? Cómo va a ir yendo esto a nivel de cortes y rellenos. Entonces, todo esto es la representación. Si bien es cierto, en campo se ve pues longitudes más largas, nosotros tenemos que dibujarlo, acortarlo de cierta forma para que se pueda ver pues cómo están estas depreciaciones o estos diferentes niveles en los planos, ¿no? Igual vamos a tener nuestras secciones. ¿Cómo están, cómo van a ir yendo nuestras secciones? Desde el punto 00, que tenemos la cota del terreno, la cota de la subrasante y el área de corte, ¿no? Todo esto va a ser un corte porque mi terreno está por debajo, o sea, lo que yo quiero llegar está por debajo del terreno natural. Igual tenemos en la progresiva 10, que ya vamos a tener un corte y un relleno, en la progresiva 20, la progresiva 40, 50, 60, y así avanzando hasta llegar a la última progresiva que tenemos, que es de 1 kilómetro, 110,30 metros, ¿no? Entonces, esto es lo que nos indica el plano topográfico. Esto es lo que nos va a ayudar para poder determinar los volúmenes de corte y de relleno que van a ser necesarios poder nosotros realizar después los metrados y con estos metrados poder trabajar el presupuesto, que es una de las partes más importantes pues, de un expediente técnico, porque el presupuesto es cuánto estimamos que nos va a costar el proyecto, ¿no? Entonces, es importante entender la lectura de esto. Ahora, todos los puntos topográficos, siempre que se hace un levantamiento topográfico, hay ciertos puntos de control, los cuales se encuentran monumentados. Estos puntos que están monumentados son intocables, ya no se pueden tocar, no se pueden dañar, porque es un delito como tal. Y estos puntos monumentados son ciertas placas que nosotros encontramos en el suelo, los cuales tienen unas coordenadas geodésicas ya establecidas y registradas como tal, ¿no? Entonces, están bajo una plataforma, las cuales nos va a indicar, ok, este punto es esta coordenada, ¿no? Entonces, si yo quiero levantar un proyecto, ¿no? Voy a tener que buscar cuáles son los puntos geodésicos ya monumentados cerca de la zona donde nosotros vamos a elaborar el proyecto. Si nosotros nos acercamos a lo que corresponde, por ejemplo, el informe topográfico, ¿ya? Voy a mostrarles ahorita el informe topográfico para que puedan ver. Ahí está el polígono que se ha levantado, ¿no?
la calibración de los equipos que están usando, y estos son los puntos que están monumentados, que son del Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Y tiene su fecha de monumentación y sus códigos. Entonces, estos son intocables. Los BM son los puntos que uno marca para que sea tu control al momento de realizar cuando te estacionas con el equipo. Se marca el punto BM, tiene que ser visible para que cuando una cosa es el levantamiento topográfico a nivel del expediente técnico y otra cosa cuando se vaya a ejecutar el proyecto, porque también tienes que tener un levantamiento topográfico para control durante la ejecución del proyecto, entonces va a tomar de referencia estos BM para que tengan las mismas coordenadas. Entonces, estos puntos que nosotros vemos marcados en diferentes zonas que vienen a ser los BM, lo ideal es marcar en sitios que no sean fáciles de mover. Si nosotros marcáramos un BM en una piedrita que la pateo y se mueve, ya estoy variando la ubicación de la estación, ¿no? Donde se tomó el punto de referencia. Por eso se suele marcar uno, que existan en los puntos monumentados, los cuales nos va a dar la ubicación exacta, las coordenadas exactas, y dos, que sean en piedras grandes, que sean difíciles de que ésta se pueda mover. Como pueden ver, esta se encuentra prácticamente enterrada, entonces en esos puntos es donde está tomando, porque es bien difícil remover esta piedra, es difícil remover esta piedra, ¿no? Entonces, en puntos que sean fijos, es donde nosotros debemos de marcar los BMs para poder realizar el levantamiento topográfico como tal, ¿no? Y esto nos va a servir de guía para los diferentes levantamientos que se requieran en la zona. Pero tiene que haber un punto monumentado como tal, el cual nos va a servir de referencia. Estos puntos también se pueden realizar el monumentado como tal de estos puntos, pero es en previa coordinación con el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, ¿no? Para que se pueda subir al sistema la información de la ubicación del punto geográfico como tal. Listo. Entonces, así como hemos visto, también tenemos lo que corresponde a los volúmenes del relleno sanitario. Y es toda esta zona de acá. Como vemos, está sobre un cerro porque vemos que acá hay líneas continuas, que significa que estoy yendo en ascenso, ¿no? Acá ya es una loma como tal, pero vemos pues que tengo zonas que están con ciertos niveles. Podemos observar acá una flecha que dice S igual 3,0%, que eso significa la pendiente. Significa que hay una pendiente de 3% que va de este sentido hasta este sentido y de este sentido a este sentido, ¿no? Para que todo lo que llega a esta tubería, que esté en esta celda número 3 llegue a esta tubería y por gravedad pueda discurrir hacia la fosa de lixiviación, ¿no? Entonces, esto también tiene unos planos por parte de secciones y es lo que nosotros tenemos acá. Ahí está. Tenemos la sección uno. Como vamos viendo que hay un volumen de corte y de relleno. La sección 2 cortes y rellenos. Sección 3 o bueno, todo lo que corresponde a la sección uno, ¿no? Y acá lo vemos en el otro sentido. Toda esta parte de acá corresponde a la celda uno que está acá, que es la más chiquita. De ahí viene la celda 2 y la celda 3. Entonces, vamos a tener acá un pequeño talud que va a contener a la celda uno. Acá hay otro talud que corresponde a la celda 2 y otro talud que corresponde a la celda 3. Vimos que había una pendiente del 3%, sí, pero esa pendiente del 3% es de este sentido hasta este sentido. En este caso, el 2% es en este sentido, en el sentido longitudinal como tal, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos ahí las diferentes secciones, esto es la salida de referencia, y acá tenemos cómo se va a ir cortando con respecto a las diferentes secciones que tenemos según las progresivas, ¿no? Cómo va a ir avanzando esto. Y acá tenemos un mayor volumen de relleno, ¿no? ¿Por qué? Porque mi terreno natural está sobre esta línea anaranjada y lo que yo necesito es la línea azul, es mi rasante. Entonces, esa va a ser este, mi terreno como va a terminar, se va a terminar conformando este talud.
¿no? Este terraplén y por encima de mi terreno natural, así que yo tengo que rellenar toda esa zona. Igual vamos a tener un cuadro de áreas de corte y de relleno, los volúmenes, así como las progresivas que vamos teniendo y el volumen acumulado de corte y de relleno. Se van sumando los volúmenes de corte, ¿no? Y vienen a ser mis volúmenes acumulados. Entonces, toda esta información es lo que nos brinda un plano topográfico y esto se lee de esta forma. Entonces, todas estas líneas que a veces uno veía y no entendía a qué se refería, ya entendemos qué significa que si están muy pegaditas las líneas es porque hay una diferencia de niveles eh, muy pronunciada, ¿no? Una diferencia de niveles muy pronunciada. Entonces, igual chicos, no se olviden que si ustedes tienen algún tipo de preguntas, pueden dejarlas en el chat para aclararlas ya faltando unos 15 a 10 minutos, ¿no? Estamos hablando cerca de las 9:15, 9:20 de la noche. Ok, entonces esto es lo que corresponde a los planos de topografía. Ya hemos aprendido un poco de la lectura de planos de topografía. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de planos. Porque nosotros en la elaboración de un expediente técnico tenemos planos de topografía, tenemos planos de estructuras, de arquitectura, aunque no lo crean, también hay planos de obras provisionales. Acá tenemos un pequeño plano de detalle, ¿ya? De lo que corresponde un cartel de obra, que también tiene que tener las especificaciones como tal. Porque este cartel de obra ya nos indica el tipo de cartel de obra que vamos a tener, cuáles van a ser sus dimensiones. Si bien hay ciertas personas ahí que están dibujadas a manera referencial, ¿no? Nos va a dar ciertas indicaciones de qué información tiene que estar en este cartel de obra y cómo tiene que ser la cimentación del cartel, así como la estructura que va a sostener este cartel de obra, ¿no? Este cartel de obra, que es una obra provisional, nos dice estructura de cartel de obra, está en una escala 1:20, que también es uno de los documentos que se presenta. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a tener panel de AAA de 240 por 1,20 m, ¿no? Son paneles de AAA lo que tenemos, que va a ser la estructura del cartel. Sobre esto va a estar el banner. Vamos a tener madera tornillo de 4 pulgadas, las cuales van a ser mis parantes. Mis vigas transversales, podemos decirle, es madera tornillo de 3 pulgadas, tanto las horizontales como las verticales, las cuales van a servir de soporte de mi estructura. Pero mis parantes son de madera tornillo de 4 pulgadas, 4x4, una sección cuadrada de 4x4. Entonces tenemos que estos van a estar distanciados a 1,7 m, después 1,13 m, 1,7 m, y a qué altura van a estar tanto, cómo va a estar distanciados estos diferentes, estas diferentes secciones de madera que corresponden a lo que va a ser el soporte de mi cartel. Entonces, esto, cuando nosotros tenemos estas especificaciones o estos detalles a nivel planos, esto también nos va a ayudar cuando uno desea realizar los análisis de costos unitarios. Un análisis de costos unitarios es el estudio o la evaluación que haces para poder determinar cuánto vas a gastar en la ejecución de cada una de las partidas o actividades. Entonces, lo que indique mis análisis de costos unitarios tiene que ser concordante con la información que tenemos. Imagínense que si nosotros no vemos, o sea, tenemos un plano de detalle que nos da este tipo de características que tiene que tener el cartel de obra, con estas secciones de madera, con estas dimensiones, ¿no? Que nos indica que tiene que tener triple de 240 por 1,20, y yo no lo veo y elaboro un presupuesto con las dimensiones que a mí se me ocurren. Ok, uno, si es que yo considero las dimensiones que a mí se me ocurren, no va a estar acorde con lo que dicen los planos. Y lo que dicen los planos es lo que manda. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno elabora este tipo de documentos. Toda documentación que nosotros tenemos en nuestros planos, en nuestros expedientes técnicos, tienen que hablar el mismo idioma. ¿Ya? Tienen que hablar el mismo idioma. ¿Ya? Tienen que hablar toda la documentación el mismo idioma. Hay una pregunta ahí que dice un compañero. ¿Esos planos topográficos fueron elaborados con estación total o con dron?
Bueno, si nosotros vemos el informe, ¿no? Ha sido trabajado con lo que corresponde un GPS, ¿no? Y lo que corresponde una estación. ¿Dónde está? Acá la calibración de los equipos, certificado de calibración, una estación total, ¿no? Marca Leica, toda la zona de intervención, ¿no? Entonces, ha sido elaborado como tal. Se realizó el reconocimiento de ubicación de los puntos de control orden B, ubicación, ¿no? Un tipo de, este es el Instituto Geográfico Nacional, donde nos indica las coordenadas del punto como tal, donde están ubicados, cuando ha sido patrimonizado esto de acá, ¿no? Con qué referencias, etcétera, ¿no? Es información como tal de los puntos geográficos que nos da el Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Entonces, estos levantamientos, ahí está, se ubicó como tal. Acá también en el informe nos indica dónde están los trabajos de accesos, topografía, equipo, ¿no? Página 12. Vamos a ver la página 12. Acá está. ¿Qué dice? Que este se ha elaborado con una brigada geográfica, que es una estación total Topcon, dos baterías Topcon, marca Topcon, ahí está la imagen referencial, un trípode de aluminio, un bastón de policarbonato, un GPS diferencial Trimble y dos radios de comunicación, ¿no? Aparte de equipos de cómputo como tal. Así es, toda la información que se está mostrando se va a compartir. Con respecto al teodolito, ya es un equipo que ya no se está usando. Actualmente ya se trabajan con otros tipos de equipos pues más modernos, con mayor capacidad. Es igual, ¿no? Que antes teníamos todos trabajando con una computadora estacionaria, ahora simplemente trabajamos en laptops. Entonces, conforme van aumentando las características y las exigencias, así como la tecnología, es que los equipos van mejorando, ¿no? Y cada vez te van ofreciendo más cosas. Antes, ¿qué hacían? Para lo que corresponde los niveles. En construcción trabajaban con manguera, ¿no? Con la manguera de nivel, aún todavía se utiliza. Hay otros que usan el nivel como equipo, ¿no? Como podemos observar acá, bueno, esto es una estación total. Hay otros que usan los niveles láser, ¿no? Entonces, conforme van aumentando las características de los diferentes equipos que nosotros tenemos, conforme va avanzando la tecnología, es que se van buscando nuevas soluciones de trabajo. Ok, esto, como les dije, es un plano de detalles. También tenemos acá, estamos, no, este no es, ahí lo borré. Lo borré. Ya, voy a cerrar este plano y lo voy a volver a abrir porque como borré cierta información, vamos a ir mostrando los planos como tal. Entonces, dentro de los provisionales, también tenemos lo que corresponde a los planos de obras provisionales, ¿ya? Acá, por ejemplo, también tenemos un plano de obras provisionales. Tenemos un módulo que corresponde a un plano de distribución de tópico, porque este proyecto, cuando se ejecutó, ya estaba en la reactivación económica por parte del COVID, ¿no? Que paralizó todo el país como tal, ¿no? Todo el mundo prácticamente paralizó el COVID y poco a poco se fueron volviendo a la reactivación económica, el ejercicio de actividades, ¿no? Entonces tenemos un plano de distribución propuesta de cómo se va a hacer lo que va a ser el tópico con las características que va a tener una ventana de 1,15 m por 60 por 1,79 m. Este 1,79 m viene a ser el alféizer. ¿Qué es el alféizer? Bueno, el alféizer es la altura a la cual va a iniciar el vano. Cuando nosotros tenemos, vamos a dibujar un muro acá de 2 por 2,5, ¿ya? Vamos a dibujar un rectángulo. 2,5 por 2, ¿ya? Digamos que este es un muro y este muro va a tener una ventana, ¿no? De 1,50 m por 1,50 m, digamos, ¿no? Una ventana cuadrada. Ya. Mi alféizer va a ser la altura que yo voy a tener
de mi nivel de piso terminado hasta donde empieza el vano. Este es el alféizar. Y eso es lo que nosotros observamos en este cuadro, o mejor dicho, en este plano. La dimensión de la ventana tipo 2, que es de 1,15, que vamos a verlo acá, tomamos la cota, de acá a acá, tenemos el largo que me dice 1,15 por 60 centímetros, ¿ya? Por 60 centímetros y que es el alto, ¿ya? O sea, voy a tener una ventana de 1,15 m de largo por 60 centímetros de alto y esta ventana va a estar ubicada a 1,79 m, ¿ya? Eso es lo que corresponde un alféizar, ¿ya? Cuando ustedes vean este tipo de datos y no saben qué es alféizar o alféizar, es eso, es donde empieza mi muro, o sea, donde empieza el vano con respecto al nivel de piso terminado. Entonces, en este plano que nosotros podemos observar acá, que es un plano de distribución de un tópico, nos dice que tenemos, bueno, panel de triple A de 2,40 m por 1,20 m, vamos a tener diferentes planchas, pero ya sabemos las dimensiones de este triple A. Tenemos unos parantes, están las dimensiones acá, está indicada con alguna leyenda, acá me dice, tengo una madera tornillo de 3x3, o sea, es un perfil, una sección cuadrada de madera, madera tipo tornillo, y es de una sección de 3x3 pulgadas, ¿no? Entonces es el largo y el ancho que va a tener el ancho y el espesor que va a tener esta madera, ¿no? Porque el largo depende de las alturas como tal. Y este plano acá, que está en planta, también va a tener sus cortes y elevaciones. Entonces acá tenemos una elevación del tópico. Y es lo que les decía, miren, tenemos acá, esta es la elevación como tal, entonces tengo acá, está dibujada la ventana, ya, tenemos acá dibujada esta ventana. Tenemos una ventana que dice que está a 1,79 y tenemos acá la sección que vamos a tener igual una viga Riostre, vamos a ver cuánto tiene de altura de acá hasta acá, de acá hasta acá que empieza el vano, 1,23, dice, no, no coincide. Vamos a ver esta sección donde se está tomando esta ventana, porque el alero, acá parece que hay una variación con respecto a la posición de esto, ¿no? Pero lo que queremos ver acá, ya, ojo chicos, y eso se mencionó la clase pasada. En el Perú se está implementando la metodología BIM, ¿cierto? Eso lo vimos la clase pasada. Esta metodología BIM lo que busca es que se reduzca el tiempo a nivel de proyectos ejecutados, o sea, la metodología BIM, aplicar, o mejor dicho, instaurar la metodología BIM en la ejecución o elaboración de expedientes técnicos o en las inversiones del Estado, ¿ya? O sea, en toda inversión del Estado, porque es una metodología que ha estado funcionando en las diferentes empresas y en los diferentes países donde se ha aplicado. Entonces, el Plan Bien Perú lo que busca es que para el año 2030 ya todos estemos trabajando bajo la metodología BIM, así como hay la metodología del Lean Construction, etcétera. BIM también es una metodología. Entonces, uno de los principales problemas que nosotros teníamos cuando ejecutábamos obra, incluso mucho antes, porque ya en mis tiempos usamos lo que es la computadora, las laptops, antes cuando se elaboraban los planos eran a mano, ¿no? Entonces imagínense la compatibilidad que tiene que haber entre los planos de estructuras, arquitecturas, sanitarias, sin dañar la lámina como tal, ¿no? Entonces, ya con el CAD sí empezaba a haber cierta compatibilidad entre los planos, pero igual había deficiencias, porque el arquitecto diseñaba y pasaba los planos para que el ingeniero civil haga sus cálculos estructurales, determine las secciones de los elementos, pero al día siguiente el arquitecto dijo, ah, no, mejor voy a poner esto y no le comunicaba al ingeniero. O el ingeniero ponía una columna de más que no le indicaba al arquitecto. Entonces, en un plano había un elemento que en el otro no. Entonces, estas cosas generaban problemas en la toma de decisiones, porque decían, ok, ¿a quién le hago caso? ¿No? ¿Cómo se va a terminar resolviendo esto? Entonces, en la ejecución del proyecto, esto tomaba tiempo. Y con la metodología BIM, ya como se hace un modelado a nivel de proyecto en 3D, ya lo que se busca es
que no existan estas colisiones, que son estas interferencias que nosotros encontramos o incompatibilidades que nosotros encontramos entre los elementos, que con la metodología BIM pues sí se puede detectar a tiempo para que la solución o la toma de decisiones se vea de manera anticipada, ¿no? No llegar a ese proceso de construcción para enfrentar este problema, ¿no? Entonces, por eso acá también debe haber algún tipo de incompatibilidad en algunos elementos. No está muy indicado, aparentemente sí, lo que nosotros vemos graficado acá es lo que tenemos acá, pero acá ya vemos, ¿no? Que el Alphacer me dice 1,79 y no está 1,79, entonces ahí tenemos un pequeño problemita. ¿No? Más aún, el Alphacer me dice 1,79 más 60 que tenemos del alto de la ventana, estamos hablando de 2,39 m. Y mi módulo solamente mide 1,84. O sea, ni siquiera coincide 1,84, es muy bajo, ¿no? Entonces acá tenemos problemas, ¿no? Acá me dice 1,84 me dice acá y acá me dice 2,44. O sea, los planos ni siquiera son concordantes. Vean las dificultades o los errores que se cometen cuando desarrollamos los planos, ¿no? Entonces, estos planos, por si acaso, no los he elaborado yo, ya de la base de información que yo tengo cuando he estado trabajando como asistente técnico, pero vemos pues las deficiencias que hay en algunos elementos, ¿no? Entonces acá me dice que es 2,44. Entonces, vean, ¿no? Y si yo mido acá, ¿cuánto tenemos? El que dice 1,88, 84. Tomamos la dimensión de acá hasta acá, tenemos 2,85, ¿no? O sea, hay 1 metro ahí que ha variado, ¿no? Entonces, ahí estamos mal, ¿no? Entonces, estamos mal acá. Acá tenemos 2,40, claro, acá es 2,85, ¿no? 2,84. Entonces, son las dimensiones que nosotros tenemos, es la distribución que nosotros vamos a tener para este módulo, este tópico. Vamos a encontrar un lavamanos, una camilla, una silla, un tipo de persiana, pero ya tenemos llamadas que nos va a indicar que los muros van a ser de triple A, ya que igual tenemos dimensiones de ventanas, que va a ser el largo de la ventana, 1,15 por 1,44,5, que va a ser el alto de la ventana, y 1,25, que es el alféizer, ¿no? Que es donde dice dónde va a iniciar esto. Y del mismo modo vamos a tener dimensiones de las puertas. En este caso tenemos una puerta tipo 2 que va a tener un 90 centímetros de ancho, ¿no? ¿Y qué más nos dice? Que va a tener una altura de 2,35, ¿no? ¿Por qué? Porque las puertas no pueden tener alféizer, ¿no? Sería ilógico, porque estamos hablando que el alféizer es el punto desde el nivel de piso terminado hasta donde empieza el vano. Y la puerta siempre empieza a nivel de piso, ¿no? Entonces, no puede tener un alféizer como tal la puerta, ¿no? Acá también tenemos el plano de techos de este tópico, ¿ya? De este tópico, que vamos a ver que se está proyectando para tener un pequeño volado, que es lo que nosotros observamos para este lado, este pequeño volado. ¿Y este volado de qué va a estar? O bueno, este techo va a estar hecho con correas de 2 por 2 por 10 pies de largo, ¿no? Y va a tener vigas de madera de 2 por 3 por 10 pies, ¿no? Entonces, son las dimensiones que nosotros vamos a tener en los diferentes elementos y las características de los diferentes elementos de estas obras provisionales. Igual para la oficina, la zona de desinfección, el almacén, almacén 2 y la oficina, tanto de residencia, ¿no? Como para lo que corresponde el plano de elevación del comedor, el techo del comedor y lo que viene a ser la garita o la caseta de guardianía, ¿no? Entonces, estas obras provisionales también tienen esto, ¿no? Como les dije, esto, lo que nosotros tenemos ahorita, viene a ser netamente, cada plano que nosotros observamos, viene a ser una distribución, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos es una graficación de cómo se está plasmando gráficamente lo que se quiere desarrollar, ¿no? Ok, continuando con los planos, ¿ya? Hemos visto lo que corresponde planos de construcciones provisionales, ¿ya? De construcciones provisionales. Y ahora vamos a ver el plano de lo que corresponde el módulo que vimos. El módulo
destaca de estas oficinas administrativas o el área administrativa y servicios. Porque esto también nos indica algo. Vamos a ver si hay un detalle acá. Acá no está. Acá me parece que sí está. Ok. Tenemos acá el plano. En este plano, bueno, igual están graficadas las curvas de nivel, ¿no? Pero lo que queremos concentrarnos es en esto. Entender qué significa cada uno de los elementos que nosotros tenemos acá. Lo primero que podemos observar es que acá hay una plataforma, el cual es un rectángulo, y nos dice que es un piso de cemento. Nos dice que es una vereda, ya el nombre nos dice que es una vereda, es un piso de cemento pulido, ya nos dice las características, y está a 15 centímetros, 0,15, sobre el nivel del terreno. ¿Ya? Acá tenemos nuestro terreno nivelado, nuestro nivel de terreno que es el 0,0. Bueno, este piso está a 15 centímetros, o el nivel de esta plataforma está a 15 centímetros por encima de este nivel, ¿no? Ok, ¿qué más podemos observar? Bueno, tenemos columnas. Este es a nivel del plano de arquitectura, ¿no? A nivel de arquitectura, nosotros vamos a poder observar la arquitectura como tal, como se espera que sea el acabado de esta infraestructura, de esta construcción. Vamos a tener muros, que son estos, que marcan un mayor grosor con respecto a otros. Esto va a indicar, dependiendo del tipo de plano, la importancia del muro, si es un muro alto, o si es un muro portante, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de gráfico, vamos a ver que tenemos diferentes muros, están separados incluso por colores, ¿ya? Tenemos que nos dice que va a haber un piso de cerámico de 45 por 45, está graficado con esta textura. Bueno, acá han dibujado las líneas como tal, algunos le ponen textura. Observamos que hay lavamanos, que hay inodoros, hay papeleras, urinarios. Tenemos un vestuario, acá podemos observar una banca, la ducha. La ducha, para los que no saben, se representa de esta forma, ¿no? Con estas líneas que llegan hacia las tangentes de un círculo. Este círculo viene a representar lo que es el sumidero, y esto viene a representar pues la caída de agua que vamos a tener hacia el sumidero, para que cuando alguien se duche el agua pues discurra hacia el sumidero, ¿no? No podemos hacer la ducha a nivel completamente recta, ¿no? Tiene que tener cierta pendiente para poder desfogar el agua de la ducha, ¿no? Acá tenemos otra banca, y acá igual tenemos doble línea que me indica que es una ventana, que dice que es la ventana tipo 1. Acá tenemos P03, que es la puerta 3. Acá tenemos P01, que es la puerta 1. Acá tenemos un lavadero de concreto armado, me dice es lavadero. Acá tenemos las diferentes llaves o grifería que va a tener este lavadero, ¿no? Que ya me dice que es de concreto armado. Igual tenemos el sumidero y las pendientes que van a determinar hacia dónde va a ser el desfogue del agua de estos lavaderos, ¿no? Tenemos tanto el baño de damas como el baño de varones. Tenemos lo que es una oficina de guardianía, que nos dice que es de un piso de cemento pulido. Tenemos el ancho del ambiente, las dimensiones, los espesores de muro. Tenemos igual acá la puerta 1, acá me habla de una ventana tipo 4, que tiene una longitud de 1,20 m por 1,20 m de altura y un alféizar de 1,50 m, un depósito de piso de cemento pulido, y para este lado tenemos casilleros, ¿no? Entonces, ahí estamos observando, es nivel de terreno terminado, se podría decir, ¿no? Porque este terreno se está nivelando. Como recuerden, esto está a diferentes niveles, entonces todo se ha terminado nivelando, porque acá tenemos el nivel 0,0, por acá tenemos otro nivel, nivel 0,0. Entonces, el nivel del terreno terminado es que toda esta zona va a tener el mismo nivel. Entonces, como tenemos diferentes pendientes, diferentes alturas, todo se está nivelando como tal, ¿no? Ok, entonces, esto es lo que nos indica. Ahora, un plano de arquitectura nos dice cómo son los acabados que nosotros vamos a tener. Una de las grandes deficiencias que nosotros encontramos cuando elaboramos los planos, ¿ya?
y esto ocurre a nivel de la parte de ingeniería, la parte de arquitectura, es que las dimensiones que nosotros observamos acá, ya, por ejemplo, la columna, corresponden a cómo va a ser esta columna acabada. ¿Ya qué me refiero con columna acabada? Me refiero a ver, recto, me refiero a cuál va a ser la dimensión que va a tener esta columna. Por ejemplo, si vamos acá a Home y mido esta columna, ok, esta columna es de 30 por 30. Listo. Esas es las dimensiones de mi columna en la parte de arquitectura. Y cuando nosotros hablamos de arquitectura, estamos hablando de la parte arquitectónica como tal. Y eso se refiere al acabado. Si yo voy a un plano de estructuras, que es lo que tenemos acá, el plano de estructuras, que ahorita también lo vamos a interpretar, si yo selecciono la columna, esa columna tiene una sección de 30 por 30. Vamos a acotarlo igual. De 30 por 30. Listo. ¿A qué voy con el problema que tenemos? Cuando nosotros elaboramos un elemento, cuando nosotros construimos la columna de concreto o la viga de concreto o el muro que vayamos a levantar, después de que se vacía la columna de concreto, ¿qué sigue? Se tarrajea, ¿cierto? Y el tarrajeo tiene un espesor. Entonces, si es que yo hago en mi plano estructuras, que me debe indicar las dimensiones de la parte de estructuras, si en mi plano de estructuras yo le pongo que mi columna es de 30 por 30, entonces a ese plano de estructuras yo tengo que sumarle lo que viene a ser el espesor del tarrajeo, que es 1,5 centímetros por cara. Entonces mi columna ya no va a tener 30 por 30, sino va a ser 33 centímetros. Pero mi plano de arquitectura me dice que la columna tiene que terminar en 30 centímetros. Entonces, ¿qué significa? Que esos 3 centímetros que va a ganar la columna por cada capa, de 1,5 por capa de tarrajeo, se debería de descontar, ¿no? Y la sección de la columna en el plano de estructuras debe ser menor. Eso es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos a nivel de graficación. ¿Ya? Es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos a nivel de graficación. Ya con la instauración de la metodología BIM, que es el uso de software como es Revit o ArchiCAD, cuando nosotros dibujamos el elemento estructural como tal, a cada uno de los elementos se le va a considerar ciertas propiedades, ciertas características, cierta información. Entonces, nosotros vamos a terminar viendo lo que nosotros ahorita vemos como una línea gruesa que corresponde a la columna, ¿no? Si nosotros hacemos clic en esa línea cuando hablamos de un modelado BIM 3D, vamos a observar que te va a decir, sí, esta línea significa que tienes columna de tales características, pero también tienes una capa de tarrajeo de tales características y una capa de pintura de tales características. Entonces, esa información es lo que nosotros no observamos acá con unos planos en 2D. El AutoCAD no es una herramienta nativa de la metodología BIM, pero se puede configurar para que pueda trabajar en la metodología BIM, pero no es al 100% la metodología BIM porque no te da la información tal como lo hace Revit, por ejemplo, o ArchiCAD, que es otro software que también te permite trabajar de manera colaborativa con la metodología BIM. ¿Ya? Entonces, esto es un plano de arquitectura y el plano de arquitectura también va a tener lo que son cortes y secciones. Vamos a ver en este plano que tenemos una línea azul acá que dice A. Significa que acá yo voy a tener un corte, el corte A. ¿Y qué significa este corte A? Bueno, que yo parándome acá voy a ver lo que está en el sentido
de la flecha. Es como que yo me paro acá y todo lo que yo voy a ver acá, o bueno, siguiendo este sentido, es lo que voy a poder observar en la sección A. Y el corte B, que es esta línea vertical que tenemos, ¿no? El corte A es todo esto. Acá, va por acá, por acá, por acá, y vamos a ver todo esto. Este tipo de sección también es válido para poder describir los diferentes elementos que nosotros vamos a encontrar en esta vista. Y el corte B, que ha sido más simple, es un corte transversal que estamos haciendo el elemento y todo lo que vemos de acá para allá es lo que vamos a encontrar en el corte B. Vamos a ver el corte B. Este elemento lo voy a copiar un ratito y lo vamos a llevar acá para que se pueda corroborar, ¿no? Solamente temporal. El corte B, lo que observamos es una ducha, un vestuario, un inodoro y un urinario. Observamos una ducha, tenemos la altura que van a tener de zócalos el baño, tenemos la banca, acá está la línea de la banca como tal, ya a nivel de colores puede ser que los maree un poco. Vamos a ver si cambiando el fondo los ayuda un poco para que lo puedan ver mejor. Ahí está, se ve mejor. Tenemos acá la banca, el muro que separa la ducha de la banca, del vestidor. Tenemos una tabiquería que va a dividir el inodoro y después lo que observamos va a ser el urinario, ¿no? Un corte como tal. Y vemos la grifería y el lavadero de concreto armado, que es lo que nosotros tenemos en esta parte acá, ¿no? Que es por donde está pasando mi corte. Es lo que nosotros observamos acá. Y ahora vemos que acá el techo es diferente, ¿no? Acá este plano no me indica cómo es el techo, ¿no? No me indica cómo está el techo. Bueno, acá ya tenemos que el techo está hecho tipo dos aguas. Y también podemos observar que tenemos acá una ventana de 50, otra ventana de 50. Tenemos la altura del muro o el alféizar de esta ventana, que dice que acá el alféizar de este tipo de ventana es de 2 metros. Vamos a ver acá. Tenemos la ventana uno, el cuadro de vanos. Acá me dice ventana uno, alféizar interior, 2 metros. Ancho 1,50, alto 50. Vamos a ver. Ventana uno, largo, ¿cuánto? 1,50. Ahí está la cota. Sí, estamos bien. El alto de la ventana que me dice 50, está bien. Y el alféizar 2 metros. Así que estamos conformes con lo que nosotros estamos encontrando en estos planos. Y esto es lo que les decía, el nivel del terreno terminado o el nivelado, que está el 0,0, y de viene una plataforma de 15 centímetros, que es la vereda que yo voy a tener que va a estar con respecto a mi nivel del terreno terminado, ¿no? Está a 15 centímetros por encima de. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos en nuestros planos de lo que viene a ser arquitectura. Los cortes, las elevaciones. Voy a descontar esto. ¿Ya? Voy a eliminar. Ahora vamos a ver el otro corte. Voy a hacer un grupo, ¿ya? Para que sea más fácil mover. Y vamos a verlo acá. Ya está. ¿Y qué tenemos en ese corte A? Bueno, vamos a ver parte de una banca, la ventana, va a atravesar la ducha. Vamos a ver la otra ducha, vamos a ver un inodoro, la otra ventana, la banca, va a cortar por acá, vamos a ver un muro, el depósito, casilleros. Bueno, estábamos viendo la ventana de 50, el lavamanos, ¿sí? Estamos viendo el corte de la ducha, porque acá hay un murete bajo, una altura de 15 centímetros, el inodoro, ese es el baño de damas, la tabiquería de melamina, la guardianía, que es la oficina que estaba acá, ¿no? Un corte como tal. El depósito, que es lo que observamos acá, los casilleros que estaban acá, ahí está, y también vamos a ver toda esta parte de acá, que es el muro, el cerco del ingreso, columna, puerta, columna, muro. Muro, columna, puerta, columna, muro, columna, puertas, dos hojas,
Acá tenemos una hoja, acá tenemos otra hoja y columna, ¿no? Acá está. Entonces, eso es lo que nos indica nuestro plano. Y en este sentido, miren, en este sentido, en el eje B teníamos el techo que era tipo dos aguas. Y en el eje A vamos a ver el techo de esta forma, pues, ¿no? Que ya nos indica que las dos aguas está el otro sentido, pero que este techo va a tener una cobertura de ladrillo pastelero, ¿no? Entonces, ya vamos viendo cómo esto se va a ir representando a nivel de este plano. Y acá tenemos el plano de techos. Tenemos una línea de eje que nos va a indicar que de esta línea para allá tenemos una pendiente del 20% y de esta línea de eje para acá tenemos otra línea de 20%. Lo que vemos dibujado es la textura que se le está poniendo al ladrillo pastelero que va a servir de cobertura. Y acá nos dice, ¿no? Cobertura de ladrillo pastelero, a qué altura va a estar este nivel, que es 2 metros 71. Acá tenemos a 3 metros 39, o sea, está respetando la pendiente del 20%, ¿no? Porque es bien pronunciada, una pendiente del 20%. Significa que por cada metro estamos subiendo 20 centímetros, ¿no? Es bien pronunciado. Y para el otro lado también está bajando pues los 20 centímetros, 2,71, ahí está. Cuando nosotros vemos pendientes, el 20%, 12%, 2%, imaginen lo siguiente, que ustedes tienen una línea de 1 metro. Listo. Esa es una línea de 1 metro. Si tu pendiente te dice el 20%, significa que al finalizar el metro, esto va a subir 20 centímetros. Entonces, miren lo pronunciado que es esta pendiente de 20 centímetros en 1 metro, ¿no? Cortamos. Si te dice que la pendiente es del 2%, bueno, son 2 centímetros, ¿no? Casi no se nota, ¿no? Si nos dice que es del 14%, son 14 centímetros. Entonces, se va viendo la diferencia de estas pendientes, ¿no? Entonces, y esto es solamente hablando en tramo de 1 metro, ¿no? Imagínense en tramos más grandes, ¿no? Entonces, es importante tener de referencia esto que corresponde a las pendientes para que se les haga más fácil, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué 1 metro con 20 centímetros? ¿Por qué 1 metro con 14 centímetros? Bueno, porque 1 metro son 100 centímetros. Entonces sería, con respecto a 100 centímetros, 20% es 20 centímetros, ¿no? Entonces, por eso, tomando la referencia del metro, es más fácil poder determinar, ok, en 1 metro estoy subiendo 20 centímetros. Y si es considerable esa pendiente, ¿no? Porque 1 metro tampoco no es mucho el tramo, ¿no? ¿Cuánto mide uno de ustedes? 1,70 m. El rango el peruano está en 1,60 m, 1,70 m, por ahí está el promedio, ¿no? Entonces imagínense, en dos de ustedes ya subieron 40 centímetros, ¿no? Aproximadamente. Entonces, para que vean cómo se va viendo este tema de las pendientes, ¿no? Para que también se vaya entendiendo, es muy importante entender esto. Y ahora, un plano de arquitectura tiene que tener un cuadro de vanos, donde vamos a tener los tipos de puertas, los tipos de ventanas, sus códigos, sus dimensiones y características que va a tener. Por ejemplo, la puerta uno que nosotros observamos acá, vamos a ubicarla, la puerta uno es de 90 por 2 metros 50, 90 por 2 metros 50, está hablando el mismo idioma. Alféizar no tiene, obvio. Y es una puerta de madera contraplacada con sobreluz y existen cuatro. Bueno, vamos a ver el plano. Tenemos una puerta uno acá, tenemos una puerta uno acá, ya van dos. Puerta uno acá, van tres. Y puerta uno acá, van cuatro. Listo, son las cuatro puertas tipo uno. Pasamos a la siguiente. Puerta 2 de 1,20 por 2,50 y solamente hay una que dice puerta de madera contraplacada con sobreluz. Tiene las mismas características, pero las dimensiones son diferentes. Entonces es un tipo de puerta diferente. 1,20 m por 2,50 y solamente hay uno, la puerta 2. Y esa la encontramos acá. 1,20 m por 2,50, está dos hojas, ¿no? Y solamente hay una. Listo, está conforme. Siguiente, puerta 3 de 60 por 2 metros. Es una puerta de melamina y existen 7. 60 por 2 metros. Una, dos, tres,
4, 5, 6, 7. Puertas 3 que son de melamina. Después tenemos la puerta 4 que es 1,20 por 2 metros, y es una puerta metálica, y solamente tenemos una. Esta no es. Acá ya hemos visto todas las puertas. Esta es la puerta 4. Miren, acá en la numeración se han equivocado porque acá han puesto puerta 3. La puerta 3 hemos visto que es de otro material, ¿no? Esta es la puerta metálica y nos dice el cuadro de vanos de cuánto. De 1,20 m por 2 metros. Son las dimensiones que tenemos. 1,20 m por 2 metros. Ahí está. Entonces, vemos que tiene pequeñas deficiencias estos planos. Ahora, es importante entender que quienes desarrollan los planos, si bien somos profesionales, ¿no? Como le digo, yo no he elaborado estos planos, pero al ser profesionales no nos exime de ser humanos. Y los humanos estamos propensos a cometer errores. Y puede pasar porque durante el desarrollo de las actividades podemos distraernos o nos pueden pedir otras cosas que ya nos desconcentran de lo que estábamos haciendo. Entonces, el conocer, el trabajar con planos, ojo chicos, que tienen cierto tipo de observaciones, ustedes pueden decir, ay, pero el ingeniero trabaja con planos mal elaborados. Sí, hay pequeñas deficiencias en los planos, pero hay que aprovechar eso. ¿Y cómo aprovechamos eso? Bueno, vamos encontrando las deficiencias que se están cometiendo a nivel de graficación de planos. Si es que no fuera así, si es que fuera un plano perfecto, ¿cómo yo les puedo demostrar que algo está mal ahí? ¿No? Entonces, es bueno a veces ver los errores que se cometen para sobre esto poder trabajar y evitar cometerlo a futuro. ¿Ya? Es importante entender eso. Entonces, mayores a 1 metro, ¿cómo se podría llamar e interpretar las pendientes? No, o sea, a ver, lo que les decía es, si ustedes ven una pendiente, ¿ya? Imagínense ustedes un tramo de 1 metro nada más. Imagínense ustedes un tramo de 1 metro. Listo, si la pendiente es del 20%, punto 20, ¿no? Listo, pues ustedes me dicen, no, pero dije, el tramo es de 5 metros. Bueno, está bien. Tú ya tienes esto, ¿cierto? Esta línea de acá es lo que marca tu pendiente. Voy a dibujarlo en rojo y voy a aumentar el grosor, ¿cierto? Esto es lo que marca tu pendiente, es el sentido, cómo está yendo tu pendiente a 1 metro, ¿no? Y ustedes me dicen, no, pero Inge, el tramo que yo tengo son de 20 metros. Ok, proyecto los 20 metros, tiro una recta y esta línea, extiéndela. Ya está. Sigo teniendo el mismo triángulo, sigo teniendo. ¿Y ahorita cuánto subió? De acá hasta ese punto, en 20 metros ha subido 4 metros. O sea, mira lo pronunciado que es esta pendiente, ¿no? Solamente en 20 metros lineales, o sea, tú caminado 20 metros, que son poco más de 20 pasos, ha subido 4 metros. ¿Y cuánto es 4 metros? Casi hasta el segundo nivel de una vivienda, ¿no? Una vivienda típica tiene 2,50 m aproximadamente. Entonces, vamos viendo qué tan pronunciados son estas pendientes, ¿no? Entonces, es una forma como lo puedes trabajar. Dibujas una línea de 1 metro y dices, ok, a 20 centímetros, una pendiente del 20%, ok, 1 metro, subo 20 centímetros. Pero si el tramo es mayor, ok, dibuja el tramo y proyecta el tramo que tienes, ¿no? Al final solamente es una representación como tal. Entonces, es eso, ya es eso, no es complicado. Listo. Ahora, hemos visto lo que son los planos de arquitectura, hemos visto que tiene acabados, ¿no? Vamos a ver los planos de estructuras. Acá tenemos un plano de estructuras, es el mismo módulo. Vean la distribución. Tenemos columna, columna, plaquita, columna, 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 y acá se abre. Y es lo mismo que tenemos acá. Columnas, 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 columnas. Lo que tenemos ahorita, esto es un plano de excavaciones. Este plano de excavaciones me va a indicar cómo va a ser la cimentación que yo voy a tener en
mis elementos. Tengo la columna uno que está sobre una zapata uno, ya, la columna está en una zapata tipo uno, la columna uno en zapata uno, columna uno en zapata uno, columna uno en zapata uno, columna 3 en zapata uno, columna 2 en zapata 2, columna uno zapata uno, columna uno zapata uno y columna uno zapata uno. Entonces ahí vamos viendo dos tipos de zapatas, zapata uno y zapata 2. Esos rectángulos color celestes, cian, como quieran llamarlos, vienen a ser la sección de mi zapata. Si esto yo lo grafico con respecto al plano que tenemos acá, ya miren, todo este módulo yo lo voy a copiar, voy a apagar las grillas y lo voy a pegar acá, ya. Y todo esto yo lo voy a volver un bloque, ya está, miren. Si esto yo lo muevo y ubico esta columna de referencia con esta columna, vamos a ver qué cosa. Las columnas coinciden, aparentemente están coincidiendo, ¿sí? Coinciden todas. Listo, no hay ningún elemento por fuera de, ¿sí? Todo está trabajando de manera correcta, no hay ningún problema. Ok, ¿sí? Todo coincide. Listo. Pero vamos a ver que este rectángulo está por fuera de lo que corresponde el área de mi terreno, ¿no? ¿Y por qué? Porque significa que yo necesito hacer una excavación pues más grande, ¿no? Para la cimentación de mi columna. Esta cimentación, en la cual ha sido diseñada, calculada en base al estudio de suelos que se tiene, nos va a indicar en un plano de estructuras cuál va a ser los detalles. Y acá tenemos el detalle de de estas zapatas. Tenemos detalle zapata Z1 y detalle zapata Z2. Tenemos las dimensiones, 1,5 m por 1,5 m es la zapata 1, que acá igual me indica, y la zapata 2 es de 1,40 m por 1,5 m. Listo. ¿Qué más podemos observar acá? Que tengo una serie de líneas verticales y horizontales que corresponden a mis aceros. Estos aceros vienen a ser una parrilla de varilla de de media pulgada que diga, y que va a estar distanciada cada 75 centímetros y medio. Acá vemos diámetro de media pulgada, o mejor dicho acá, diámetro de media pulgada a, este es el arroba, significa el distanciamiento, o sea, separado cada cuánto, a 0,175, o sea, 17 centímetros y medio. Esa es lo que corresponde la separación que vamos a tener de mis aceros, tanto horizontales como verticales en mi zapata. Y para la zapata 2 también tenemos lo mismo, diámetro de media, que va a estar separado cada 17 centímetros y medio. ¿Ya? Esto es lo que nos dice un plano de estructuras. El plano de estructuras también nos da esto, que son mis detalles de mis cimientos corridos. CC1, CC2, CC3, CC4, CC5. ¿Qué es lo que nosotros observamos acá? Esto ya sabemos que es mi zapata, ¿no? Y que acá voy a tener las varillas de acero, tal como lo observamos acá. Solamente que en este plano no se especifica como tal. ¿Por qué? Porque sería llenarnos de líneas con respecto a la graficación. Por eso en un plano de detalles de los elementos se van graficando, ¿no? Entonces tenemos C1 que corresponde a la columna 1, Z01 que corresponde a la zapata 1, y acá tenemos CA1. ¿Qué es CA1? Bueno, si nosotros vemos gráficamente, tenemos un pequeño rectángulo o cuadrado verde con líneas punteadas. Listo. Estos CA1 que podemos encontrar vendrían a ser las columnetas de amarre. Nosotros tenemos que comprender entender cuáles son los sistemas constructivos que nosotros tenemos. Tenemos el sistema porticado, tenemos el sistema de albañilería confinada. En un sistema de albañilería confinada, ¿ya? En un sistema de albañilería confinada,
No tengo acá para rayar, vamos a dibujar acá con el CAD, ¿ya? En un sistema de albañilería confinada, nosotros tenemos nuestro ladrillo, nuestro muro de ladrillos, vamos a dibujarlo así. Mm. Tenemos nuestro muro de ladrillos, así con el indentado. Es gráfico, o sea, es representativo, ya no es exacto como tal. Tenemos el indentado del muro, igual acá, 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 acá. Como les digo, chicos, es representativo, ya no vayan a burlarse del gráfico porque es netamente representativo. Listo. En un muro de albañilería confinada tenemos nuestros muros de ladrillos que se han levantado, pero también tenemos nuestras varillas de las columnas como tal. Supongamos que tenemos acá 6 varillas, ¿no? Tres a un lado, tres al otro. Listo. Entonces, cuando nosotros queremos vaciar este concreto, este elemento, se plantaron las columnas, se levantó el muro, se vacía el concreto de esta forma. O sea, toda la columna se vacía de esta forma, ¿no? Considerando lo que nosotros tenemos acá, tapando incluso el indentado que nosotros tenemos entre los ladrillos y la columna. Todo esto se encofra y todo esto se llena de concreto, ¿ya? Este es el sistema de albañilería confinada, porque se está confinando el muro. Incluso dentro de este muro, nosotros vamos a tener hiladas de acero que van a servir de gancho para amarrar el muro con el elemento, ¿no? Con la columna. Cada 3 hiladas, por lo menos, tenemos estos ganchos, los cuales nos van a servir para amarrar el muro, ¿no? Y una vez que está todo esto, recién se vacía el muro, ¿no? Y bueno, pues acá tenemos los estribos, ¿no? Para que digan, están los estribos de la columna, ¿no? Entonces, sobre eso se hace el vaciado del concreto. Pero el otro sistema que tenemos es el sistema porticado. Y en el sistema porticado lo que hacemos es vaciar columnas y vigas de manera monolítica, ¿no? Se vacían las columnas y las vigas y después se levantan los muros. Y es lo que nosotros podemos observar acá. Tenemos la columna, tenemos la viga y tenemos el muro como tal. Este muro, acto o un anclaje como tal a esta columna, porque la columna se vació primero junto con las vigas, porque es el sistema porticado, este muro se termina confinando mediante unas columnetas de confinamiento o de amarre, que son esas CA que nosotros observamos. Y podemos ver también que entre la columneta de amarre, la CA1, y la columna hay un pequeño espacio de 1 pulgada, ¿no? Ahorita lo está redondeando, pero es 1 pulgada. ¿Por qué? Porque este elemento de concreto tiene que tener entre la columna que se ha vaciado, el pórtico, y la columneta de amarre se coloca una junta de 1 pulgada de 2,5 centímetros, ¿no? 1 pulgada, 1 pulgada es 0,0254, 2,54 centímetros, ¿no? De un material microporoso para evitar que estos colisionen entre sí cuando hay algún tipo de movimiento sísmico, ¿no? Es una junta de separación entre la columna y la columneta de amarre. Entonces, ese CA, ya que igual lo observamos acá, que es este pequeño espacio, y acá está la columneta de amarre, ese SCA corresponde a lo que es la columna de amarre, ¿ya? Entonces, esto desde ya nos indica que es un muro, es un sistema construido mediante un sistema porticado, ¿ya? También tenemos el CC1, que significa cimiento corrido 1, cimiento corrido 3, cimiento corrido 4. Y ustedes me dicen, Inge, pero ¿por qué hay tanta diferencia?
Bueno, vamos a verlo. CC1 vemos que todo el ancho de mi cimentación, todo el ancho de mi cimentación, ¿ya? Todo el ancho de mi cimentación, que es lo que yo voy a excavar, tiene 50 centímetros de espesor, ¿no? El ancho de mi zanja que voy a excavar es 50 centímetros. Después vamos a ver este pequeño espesor que es del muro, que es de 15 centímetros, es mi muro. Acá en CS4 vemos que está en un espacio vacío, ¿no? Entonces podemos observar acá que las líneas anaranjadas significan mi muro. Y donde no tengo líneas anaranjadas, como acá en CS4, es un espacio vacío. Acá tenemos que hay un muro, pero también tiene una ventana y acá están las columnetas de amarre, ¿no? Entonces, hay una pregunta que me dicen, ¿y la junta de una pulgada también se tarrajea? Bueno, estas juntas son de microporoso, ¿no? No va a tener mucha adherencia lo que es el mortero como tal, ¿no? A veces queda ahí expuesta nomás esta junta de microporoso. Hay otros que usan lo que viene a ser este tecnopor, etcétera, ¿no? Pero normalmente no se logra tener una adherencia el tarrajeo con el, o bueno, la mezcla de cemento con arena fina, que es el tarrajeo no llega a tener una adherencia con esta junta de microporoso, ¿no? Entonces, vemos que tenemos cimiento corrido 1, cimiento corrido 3, cimiento corrido 4, cimiento corrido 2. Vamos a ver qué se diferencia cada uno de ellos. Y acá tenemos las secciones. El cimiento corrido 1, voy a tener mi sección del cimiento, es 50 por 90, ¿no? Pero está excavado con respecto a mi nivel del terreno a 1,10 m, ¿ya? Porque ahí tenemos 10 centímetros de relleno de terreno y de ahí tenemos el de falso piso y de ahí recién tenemos nuestro nivel de piso terminado, ¿no? 1,10 m, que nos habla de las características de este cimiento corrido, que es de F'C, que es resistencia a la compresión de 140 kilogramos sobre centímetro cuadrado, más el 30% de piedra grande, ¿no? De un tamaño máximo de 8 pulgadas, ¿no? Y vamos a observar que tiene un pequeño sobrecimiento, que tiene 15 centímetros. El sobrecimiento nos va a servir para soportar el muro, ¿ya? Todos los muros se apoyan en un primer nivel sobre un sobrecimiento, ¿ya? Todos los muros del primer nivel se apoyan sobre un sobrecimiento y entonces nos indica que este sobrecimiento está al eje del cimiento corrido. En el cimiento corrido 2 no tenemos este sobrecimiento. En el cimiento corrido 3 vamos a ver que el ancho de mi cimentación es de 45, es menor al del cimiento corrido 1, pero que igual tiene su sobrecimiento en el eje. El cimiento corrido 4 no tiene este sobrecimiento, pero su sección es igual de 45, ¿no? Y por último tenemos el cimiento corrido 5, que tiene una varilla de acero de 3 octavos, ¿no? Varillas tanto verticales como horizontales, porque esto es un sobrecimiento reforzado, ¿no? Entonces, son los 5 tipos de cimientos que tenemos. Entonces, ¿cómo diferencio este cimiento corrido 1 con este cimiento corrido 4? O mejor dicho, el cimiento corrido 1 con el cimiento corrido 3, porque las secciones son menores. Este tiene 45 y este tiene 50. Aunque gráficamente no parecía, ¿no? No se veía muy diferente, son 5 centímetros como tal, que son 2,5 centímetros por lado, ¿no? Y lo mismo pasa acá, este cimiento corrido 2 figura acá en este espacio, ¿por qué? Porque no tiene un sobrecimiento. Acá igual, en este tramo no tengo un sobrecimiento porque no voy a tener muro. Entonces, por eso se considera así las secciones de los cimientos corridos, ¿no? Tenemos también un detalle de las columnas, las diferentes columnas que nosotros encontramos. Columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la columna de amarre 1. Tenemos columna 1, columna 2, que es un poco más larga, columna 3, columna 4 no la veo, columna 5 sí, columna 6, columna 7,
¿no? Y acá están los detalles. En la columna uno, que es de 30 por 30, que ya le dije que acá estamos teniendo un problema porque en sí la columna debería ser de menor sección, ya que esta en arquitectura nos indica que tiene que acabar en 30 por 30. Nos dice que van a ser el acero, ¿ya? Es de 6 varillas de 5 octavos, que igual las vemos acá, que son estas bolitas, que van a ser las 6 varillas que pertenecen a esta columna, ¿no? De 5 octavos, 6 de 5 octavos, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, y que va a tener estribos separados, los estribos de 3 octavos, que es este contorno que nosotros observamos, y va a tener 1 a 5 centímetros, 7 a 10 y el resto a 20. Después tenemos la columna 2 que es de 25 por 65, tiene mayor sección. Tiene 10 estribos de 5 octavos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están los 10 estribos de 5 octavos. Tiene dos estribos, que diga 10 varillas de 5 octavos y tiene dos estribos de 3 octavos. Entonces nos dice, un estribo corresponde a este de acá. Este tramo, este tramo, este tramo, incluso este debe agarrar solamente esta parte de acá. En sí, el estribaje debería agarrar esto. Empezamos acá, vamos acá, no se logra ver. Vamos a hacerlo de rojo y vamos a aumentar el grosor para que puedan ver bien, ¿no? El estribaje debería venir por acá, agarra acá, va hasta acá, agarra acá, levanta acá, va acá, levanta acá, acá y close. Entonces, esperar que procese. Vamos a darle draw order. Draw order, center front. No se logra ver lo que grafiqué. Está como bloque, a ver. No, no está como bloque. Ya. Pero este viene a ser uno de los estribos. Y el otro es el que vamos a ubicar acá, pues, ¿no? Es este de acá, ¿no? Esos son los dos estribos que va a tener que van a ser de varillas de 3 octavos, ¿no? 1 a 5, 7 a 10 y el resto 20. Esta distribución de estribos ya viene en base al estudio, a la memoria de cálculo, de la parte estructural como tal, del diseño de los diferentes elementos. Disculpen. Ahora tenemos lo que corresponde a la columna 3, que es una sección más chiquita, de 25 por 25, que son 6 varillas de media pulgada, igual un solo estribo. La columna 4, que no la hemos encontrado en plano. La columna 5 es una pequeña columneta de 15 por 30, chiquita, de 6 varillas de media. La columna 6, la columna 7 y la columna amarre, que es más chiquita porque incluso esta tiene que tener el mismo acabado que el muro. Esta columneta de amarre va a tener el mismo ancho, ¿ya? O el mismo espesor del muro, por eso es de 15 centímetros. Porque si recuerdan, esta parte de acá, esta columneta, tiene el mismo ancho del muro, ¿no? Y vemos que es de 4 varillas de 3 octavos, siempre es más delgada, más chiquita, y va a estar con 1 a 5, ¿no? Los estribos separados 1 a 5 y el resto a cada 15 centímetros. Una distribución estándar. Eso es un plano de detalles de columnas. Ya hemos visto lo que corresponde a la cimentación. Y acá tenemos un detalle de la elevación de la columna, visto incluso lo que corresponde a las zapatas, ¿no? Tenemos la dimensión de la zapata, que nos dice que es de 50. Tenemos 10 centímetros de solado, de un espesor de, 4 pulgadas, 10 centímetros. Un concreto de 80 kilogramos sobre centímetro cuadrado, con una mezcla de características 1:12. Tenemos unos dados de concreto que lo que van a hacer es separar el concreto, o mejor dicho, el acero, para poder tener el recubrimiento como tal del elemento.
¿no? Y tenemos, bueno, la dimensión de la zapata de 50 centímetros de alto por las dimensiones de esta zapata en base al tipo de zapata que sea, zapata tipo uno, zapata tipo 2. De ahí vemos que tenemos la parrilla, que son los aceros que hemos visto en la distribución de las zapatas. Y tenemos los ganchos y los estribos que vienen a ser de las columnas, ¿no? La columna que va partiendo, va avanzando, ¿no? Va a plantar esta columna como tal hasta llegar a un empalme con una viga, ¿no? Acá está el empalme con la viga, esta es la viga, y vemos que tiene ganchos de empalme con esta viga y la distribución de los aceros, que nosotros hemos visto que era 1 a 5, ¿no? La distribución de aceros es 1 a 5, el resto a 10, ¿no? Entonces acá vamos viendo las distribuciones según el estribaje, ¿no? Los extremos para el tema del estribaje siempre parten desde el sobrecimiento y desde la cara de la intersección con la viga, desde esas zonas que vienen a ser los puntos más que presentan mayor deficiencia o mayor, se podría decir, están sometidos a mayor esfuerzo, ¿no? Son, por eso es que se terminan reforzando esos puntos en los elementos, tanto en las vigas como en las columnas, siempre en esas uniones que hay entre vigas y columnas, es donde se hace el mayor refuerzo, ¿no? Porque son los puntos más débiles, se podría decir, de estos elementos, donde están sometidas las mayores cantidades de cargas. Ok, y esto es lo que corresponde a un detalle de la cimentación, tanto en las columnas, los detalles de columnas, una elevación de la zapata, ¿no? Que siempre vamos a ver esto, los detalles de las zapatas, de la cimentación. Igual vamos a tener detalles de empalme de columnas. ¿Por qué? Porque nuestros aceros de los fierros de construcción tienen una longitud de 9 metros. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos hablando de elementos, pues, de 3, 4, 5 pisos, ¿no? Estos aceros, una sola varilla no va a alcanzar. Entonces se tiene que empalmar, ¿no? Tiene que haber un empalme como tal de estos elementos. Pero ¿qué pasa? Que estos empalmes no es la cantidad que uno quiere empalmar como tal. Por normativas es, si el diámetro de esta varilla del acero que se está utilizando es de 1 pulgada, el empalme mínimo que tenemos que tener es de 90 centímetros. Si es de 3 cuartos es de 60, si es de 5 octavos de 45 y si es de media es de 35 centímetros. O sea, hay ciertas longitudes que nosotros tenemos que respetar para lo que corresponde los empalmes de estos aceros, tanto a nivel de columnas como a nivel de vigas, ya considerando la zona de esfuerzos bajos. Igual para este lado, considerando zona de esfuerzos altos para los que se empalman menos del 50% de las varillas, ¿no? Entonces tenemos ahí dónde van a hacer estos empalmes también. Empalmar en diferentes partes, tratando de hacer los empalmes fuera de la zona de confinamiento, ¿no? Porque la zona de confinamiento es justo donde nosotros vamos a tener mayor carga a nivel de estribos. Y para los empalmes en los traslapes en vigas de cimentación también, ¿no? No empalmar más del 50% del área total del diámetro en una misma sección. Y en caso de no empalmarse en las zonas indicadas con los porcentajes especificados, consultar al proyectista, ¿no? Igual acá. Los diámetros, según los refuerzos interiores y los superiores, ¿no? Igual, los anclajes en vigas, cómo van a ser los ganchos, cómo se terminan doblando, cuál es la longitud de estos ganchos de anclaje, que va a ser el peralte de la viga menos 5 centímetros, ¿no? Es la longitud del gancho que va a tener. Tenemos también los diámetros o los dobleces de las varillas para lo que corresponden los estribos. El gancho estándar a 135, si el estribo es de 3 octavos. La extensión es 10 veces el diámetro de la barra, que es de 9,5, o el diámetro, el doblez del diámetro es de 4 veces el diámetro de la barra, ¿no? 3,8 centímetros. Entonces estamos hablando 10 veces el diámetro de la barra es esta longitud y el doblez es esto acá, dependiendo del diámetro de la varilla que se va a usar como gancho para los estribos, ¿no? Detalle de doblez y diámetro de doble de ganchos estándar en estribos. Igual como hacer los empalmes de las vigas, de los diferentes elementos en las vigas con columna, ¿no? Entonces tenemos acá igual un detalle de confinamiento de los tabiques, que tenemos las columnas, vigas,
la columneta de confinamiento, la columneta de amarre, una viga de riostre, porque también debe tener una viga de riostre, y acá vemos el muro de ladrillos como tal, ¿no? Ahora, nuestros planos de estructuras, bueno, acá tenemos también lo que corresponde a los aligerados, ¿ya? Tenemos las secciones de las vigas, ¿no? Detalle de vigas, tenemos la viga peraltada 1, viga peraltada 2, viga peraltada 3, 4, viga auxiliar 1, viga auxiliar 2, viga de volado, ¿no? Diferentes denominaciones que se le está dando a las diferentes vías que nosotros tenemos y las secciones que tenemos, ¿no? En este caso, la BP1 es de 25 por 30, me dice la base por el alto, ¿no? La longitud no se considera porque depende del paño que se va a tener. Lo que nosotros observamos en estos planos viene a ser la sección de esta columna y me dice que esta BP1 es de 25, una base de 25 por un peralte de 30 centímetros y tiene tres varillas de media arriba, tres varillas de media abajo, son seis varillas de media, los estribajes de 3 octavos, de 1 a 5, 6 a 10 y el resto a 20. Igual para la columna BP2, la BP3 me dice tres varillas de media en la parte de arriba y dos varillas de media en la parte de abajo. A ver, hay una pregunta ahí, Inge. La colocación de los detalles de los estribos en algunos casos, he podido encontrar casos similares a la columna C2 y C6. ¿Cómo deberían ser la colocación correcta en estos casos? Ya que, como se ha podido ver, ahora los planos indican otra colocación. A ver, columna 2 y columna 6 me dices, ¿no? Este tipo de... Acá sí dice uno de 4, ¿no? Entonces, esto acá. Te refieres a cómo deben ir estos estribos, ¿no? Cómo debe ir graficada estos estribos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros colocamos los estribos, tenemos que entender que estos estribos tienen que amarrar ciertos aceros, ¿ya? Entonces, si nosotros consideramos solamente este pequeño que amarre 6 aceros nada más, y el otro tan grande que va a amarrar estos extremos, como que no va a tener la misma, uno que no tiene la misma longitud, ¿ya? Si se dan cuenta, acá tenemos dos estribos de 3 octavos. Listo. ¿Qué pasa? Si es que nosotros tuviéramos estos estribos, o sea, dos estribos que van a tener las mismas separaciones y todo, tendríamos que desglosarlos para poder hallar cuánto va a ser la longitud del estribo mayor y el estribo menor, ¿cierto? En cambio, si nosotros empezamos a trabajar con dos estribos, que es este acá es uno, ¿cierto? Este acá es uno, y este mismo estribo yo lo puedo replicar para usarlo en otro elemento con las mismas dimensiones y no se va a ver afectado nada, entonces lo puedo usar. Acá ahí está, ¿no? Acá ya se ve. Entonces, este estribo me va a ayudar ¿a qué? A yo poder duplicar con las mismas dimensiones, tener dos estribos para el mismo elemento. Y no meter un tipo de estribo largo para la columna 2 y un estribo más corto para la columna 3, porque en sí son dos estribos similares, con la misma separación de las características. Entonces, o sea, la misma separación de los elementos. Entonces, estos estribos tienen que ser iguales. Ya nuestra distribución de estribos habla de que tienen que tener las mismas dimensiones. Acá para la columna 6, que incluso acá está mal porque dice 1 y 1/4 cuando son 2, ya que tenemos este que va a abarcar estos 8 estribos y este que va a abarcar los otros 8 estribos, ¿no? Entonces, estas distribuciones de estribaje deben de abarcar lo que corresponde la misma cantidad y tiene que tener las mismas secciones, o sea, las mismas dimensiones como tal. ¿Ya? Espero que se haya entendido la respuesta que les estoy dando. ¿No? Entonces estamos acá, el detalle de las vigas, ¿no? Igual sus estribajes. Vemos que va a haber casos que tengo tres varillas de 3 octavos arriba y acá me dice dos varillas de media, o sea, ya incluso diferentes secciones, porque depende mucho de cómo están sometidas estas cargas, ¿no? A las cargas que va a tener estas columnas. Pero también podemos ver, pues, que este tipo de techo que estamos teniendo
va a tener esta forma, ¿no? Por eso es que tiene mayor refuerzo en ciertos lados, en cierta parte mayor que en los volados, ¿no? Porque este lado está sometido a más carga, ¿no? Por la misma forma como tal, ¿no? Entonces tiene que tener mayor refuerzo. Pero adicional a eso, incluso acá tenemos los detalles de los anclajes y todo, longitudes de anclaje tipo de vigas. Tenemos un detalle de los aceros, ¿no? De la losa, del acero de temperatura, las varillas del acero positivo, el acero positivo, los ladrillos. Pero estos son detalles que uno termina revisando con mayor, o sea, son cosas que uno termina revisando con mayor detalle cuando empieza a realizar los metrados como tal de una edificación. Lo que sí, cada plano de estructuras indica que tienen que estar las especificaciones técnicas como tal. Y estas especificaciones técnicas son muy importantes. ¿Por qué? Porque me dice las características de cada uno de los elementos. Solados, cemento, hormigón con mezcla 1:10. Acá tengo un detalle solado, pero me dice concreto, miren, solado de 4 pulgadas, mezcla 1:12, o sea que estamos cometiendo acá un error. Hemos dicho que todos los elementos que corresponden al expediente técnico, incluso esto que es un solo plano, ¿no? El plano de una sola especialidad, deben hablar el mismo idioma. Y desde acá ya no están hablando el mismo idioma, que puede haber sido un error de tipeo, ¿no? Tenemos una subzapata de 80. Entonces, esto no es un solado, sino es una subzapata, porque tiene F'C 80 con una mezcla 1:12. A ver, en todo caso, la presentación sería similar a esto. Es representación de la columna 2. A ver, vamos a ver. Gráficamente, sí, lo que pasa es que muchas de las líneas en el medio como que se confunden un poco, ¿no? Un poco se confunden. Si es que los puedes separar por colores, ¿ya? Pero es prácticamente lo mismo que yo dibujé, ¿no? La línea justo en el tramo del medio, como que se cruzan, es lo que genera un poco de confusión. Pero si los separas, chicos, ¿qué tal? Buenas noches, disculpen, se fue el internet, ya, estamos terminando. Pequeño problema ahí con la